estas hormonas vegetales, y nosotros al aplicar los reguladores de crecimiento influimos sobre este proceso. Un proceso óptimo de cuajado, tendríamos sacarosa, que es un disacario, pasa a monosacario, como glucosa, o puede ser, si es un caducifolio, almidón que viene de reserva, ¿no? Que ha salido del invierno, por lo tanto puede que, por ejemplo, un cerezo, un ciruelo, la floración ocurre antes de que haya fotosíntesis, por lo tanto la fuente de energía viene del almidón de reserva. Bueno, sea cual sea, tenemos la glucosa, y esta glucosa va a ir a favorecer todos los procesos de división celular, elongación celular, crecimiento, diferenciación celular que ocurre a nivel del ovario. Todo eso vamos a tener. Y hay enzimas, una serie de enzimas que aquí las vamos a llamar invertasa, genéricamente para no hablar de tantas de ellas, que pasan que este disacario pase a monosacario. Eso lo vamos a ver en varias hormonas vegetales durante el transcurso del curso. Por el contrario, si tenemos un nivel de estrés, menor producción de azúcares, hay menor actividad de la invertasa, obviamente menor disponibilidad de glucosa o no tenemos disponibilidad de almidón, generalmente se va a inducir la muerte celular por una falta de combustible para el proceso y por lo tanto tenemos aborto o caída de fruto. Bien, la pregunta es cómo se activa en los frutos que están desarrollándose el cuajado estas enzimas que justamente se vinculan con la hidrólisis o el desdoblamiento de la sacarosa. Bien, ¿cuál era lo que se pensaba antiguamente? Y este es un trabajo de un libro de fisiología vegetal de profesoras Convieton y Manuel Talón, el año 97, ya hace tiempo, pero ¿cómo se pensaba? Se pensaba que el fruto generaba una señal que se movía hacia la hoja. Pensaba que normalmente hablaban de girelina y auxina. Se movían hacia la hoja y generaban la carga del floema con azúcares y con abscísico. Y esto se movía en el otro sentido y el abscísico promovía la descarga del floema de los azúcares que necesitaba el fruto. Y a su vez, lo interesante de esto, porque lo vamos a ir viendo con las hormonas vegetales, se hablaba en esa época que este fruto generaba una señal de inhibición en otros procesos y que esta señal, como dice su punto de interrogación, podría ser de tipo hormonal. ¿Por qué un fruto puede dominar sobre otro fruto? O un fruto dominar sobre el crecimiento de raíces, o el crecimiento de brote, o los brotes sobre las raíces, etc. ¿De acuerdo? Total. Pero al año 97 no se sabía qué ocurría. Lo vamos a ir viendo durante el transcurso del ramo. Entonces, la enzima era pasada de polisacárido a monosacárido. Este es un disacario. La sacarosa es un disacario y pasa a monosacario. Ahora, en el caso del almidón, que es un polisacario, es otra enzima, que se llaman amilasas. Amilasas degradan el almidón, que son muchos azúcares, un polisacárido, los van cortando en monosacario. Eso es lo que hace la hidrólisis. Exacto. Aquí no lo puse, pero es una amilasa, que también se activa por señales fitohormonales. Así que buena la pregunta, porque también ocurre. Bien. Bueno, efectivamente esto está hecho para tomate hace ya bastante tiempo. Efectivamente el proceso desde antes de la fecundación, en la antesis, crecimiento de fruto y ya proceso de maduración, está regulado por hormonas vegetales. Lo sabíamos, eso ahí. Tenemos aquí, para el caso del tomate, periodo de división celular, expansión celular y bueno, ya proceso de maduración, quiebre color, maduración. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos en distintos colores genes que están vinculados con distintas hormonas vegetales, como sale acá abajo. ¿De acuerdo? Hay que hacer una salvedad porque hay dos que no son consideradas ya hormonas vegetales. NO, que es el óxido nítrico, que es un gas, también funciona en los animales como nosotros, y el PA, que son las poliaminas, que ya no son consideradas hormonas vegetales porque no se conoce el receptor de las poliaminas. ¿De acuerdo? Sí tienen efecto, las poliaminas están muy vinculadas con respuesta a estrés abiótico, vale decir, son señales, pero no del tipo hormonal. Así que tanto el óxido nítrico, el NO como las poliaminas, habría que sacarla un poco. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Los distintos colores nos indican las actividades de distintas hormonas vegetales. Y por ejemplo, todas que están vinculadas con este negrito, que es ácido indolacético, si ustedes se fijan, van a aparecer. Ya vamos a ver la próxima clase, ya van a conocer que TIR1 es el receptor, yuca son de la ruta de síntesis,
los PIN son justamente transportadores de auxina, los ARF son factores de respuesta a auxina, todo eso ya los van a ir conociendo con la clase, por lo tanto después al final del curso verán esta gráfica y la van a entender perfectamente, pero ahora yo sé que parece chico, pero tranquilo. ¿Pero qué quiere decir esto? En definitiva que vemos que durante estos procesos hay activación de auxina. ¿De acuerdo? Vemos gris corresponde a citoquinina, lo mismo acá, activación de citoquinina. Pero hacia el final del fruto, fíjense que ya priman colores rojo, que es etileno, morado, que corresponde a abscísico. ¿No? Hay un intercambio en las relaciones de las distintas hormonas vegetales. Bien, y aquí, justamente, de una de las preguntas que salía de usted, aquí tenemos dos genes que son de color negro, vinculados con auxina. Un factor de respuesta, ARF, auxina, y GH3. Estos son de auxina. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparecen aquí? ¿De acuerdo? Ya haciendo que aquí se acaba el proceso. Vamos a ver que estos genes que se están activando aquí están vinculados con destrucción de auxina. ¿Por qué? Porque la auxina bloquearía este proceso de maduración. Por lo tanto, ya lo veremos en su minuto, por qué este GH3 aparece aquí y este factor de respuesta 4. Profesor, Dime. quizás solo razonando, aparecería ahí como respuesta al vigor. ¿Estaría el fruto compitiendo con el vigor? No, aquí ya no hay vigor porque prácticamente el fruto ya tiene su tamaño definido. Aquí lo que ocurre son los procesos de maduración, que son síntesis de aroma, degradación de pared celular. Todo eso las auxinas lo bloquean. Si tú aplicas exógenamente una auxina aquí, retrasa inmediatamente la coloración del fruto. Me imagino yo, por ejemplo, un cerezo que le cueste tomar color Sí. con un exceso de desarrollo vegetativo. Mira, Ahí, ¿los sí. niveles de auxina podrían estar elevados en ese punto? No, yo creo que más bien lo que ocurre ahí es que el exceso de crecimiento vegetativo te genera falta de luz. Y la luz es muy importante a nivel de la síntesis de pigmentos. Yo creo que ahí va más por el tema de exceso de follaje. Ahora, un exceso de vigor, efectivamente, eventualmente, habría que evaluarlo, podría producir más auxina y que hubiese un retraso en la maduración. Podría ser. O, en definitiva, que el exceso de vigor compita por hidratos de carbono con el proceso de maduración. Todo el proceso de maduración también está vinculado con hidratos de carbono. La síntesis de los pigmentos, todo eso se debe a azúcar. Por lo tanto, si los brotes se están llevando parte de esos azúcares, retrasan el proceso. Puede haber más de un factor que intervenga ahí. Bien, aquí quiebre de color, todos vinculados con abscísico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un gen clave en la ruta de síntesis del abscísico, que es NCED, ya lo mencioné. Esta es una fosfatasa, esto es distintas cosas. PIR es un receptor de abscísico, etc. Pero todo esto justamente vinculado en el quiebre. Bien, ¿qué nos permite esto? Llevar una gráfica hacia este lado. Aquí puse un cítrico, pero puede ser manzana, puede ser una frutilla, una frambuesa. No necesariamente tiene que ser un cítrico, ¿de acuerdo? Es simplemente para que se guíen. Así que no crean que esto está amarrado con lo que hay acá arriba, pero es para que tengan una idea. Inicialmente, muy temprano, sabemos que ya hay síntesis de auxina y citoquinina, incluso antes de la fecundación. Las gibreninas efectivamente aparecen más tarde, sí se vinculan más con el desarrollo ya del embrión, ¿de acuerdo? A nivel de la célula. Tenemos inhibidores del proceso, como abscísico y etileno, que están vinculados con las caídas. Acuérdense que no todos los frutos cuajan, muchas flores caen, muchos frutos cuajados caen, por lo tanto hay una pelea entre los que promueven, que son los tres de arriba, con estos dos de acá abajo que no promueven. Brasinosteroides en algunos casos también vinculados con el proceso de cuaja, y jasmonato también vinculados negativamente con el proceso de cuaja. Bien, vamos a tener crecimiento de frutos, pero en general las hormonas vegetales van desapareciendo, ¿de acuerdo? Y hacia el quiebre de color empiezan a aparecer, dependiendo de los frutos, ya sea abscísico, en los frutos no climatéricos, como vamos a ver, o en los frutos climatéricos, el etileno. Por eso les digo, esto no va de la par, porque este es un fruto no climatérico, no tendría por qué tener esta barra tan grande de etileno. Pero aquí ya se van a producir la síntesis de estas dos hormonas vegetales, que sí se va a vincular con todo el proceso de maduración, síntesis de pigmentos, como les decía, aroma, ablandamiento de la pared celular, ¿se fijan? Todo eso, acumulación de azúcares, se van acumulando azúcares en la vacuola, y para eso necesitamos enzimas que sigan metiendo azúcar, desdoblando sacarosa hacia la vacuola. Todo eso va a ocurrir.
Y aquí, en algunos casos, no todos comprobados, podrían participar brasinosteroides y jasmonato. Por ejemplo, en uva de mesa sí están documentados que estos dos participan, pero no lo sabemos en muchas otras frutas todavía, ¿no? Bien. Una etapa de división celular, elongación celular que tiene traslape, todo el azúcar que está llegando en este minuto se gasta para crecimiento, pero ya a partir de aquí en adelante se empieza a acumular materia seca y azúcares, y es lo que sabemos que aquí empezamos a percibir, por ejemplo, el dulzor del fruto. Aquí para nada es dulce, ¿de acuerdo? Y aquí ya tendríamos desde la maduración fisiológica hasta la madurez de consumo, dependiendo de los tipos de fruto. ¿Por qué es importante saber en qué momento se produce la síntesis de hormonas vegetales? Porque nos sirve para aplicar, por ejemplo, los famosos reguladores de crecimiento o de desarrollo, según donde estemos apuntando. Vamos a ver que para algunos casos, efectivamente, estamos apuntando muy temprano, pues sabemos que la planta, o en este caso el fruto o la flor, está produciendo hormona vegetal. Si la está produciendo, quiere decir que el receptor está activo. Tenemos posibilidad de captar. De ahí la importancia. Bien, ¿hay una relación entre las hormonas vegetales a nivel de crecimiento de frutos? Sí. En general, ¿qué sabemos? Si el ovario no es polinizado, me refiero al ovario porque puede haber o no fecundación del óvulo, los frutos sin semilla, el óvulo no es fecundado, no hay óvulo, pero sí hay polinización, crecimiento del tubo polínico dentro del ovario. Por eso puse ovario no polinizado. Tenemos abscísico, etileno, abscísico induce etileno, el etileno va a bloquear lo que haya de auxina o giberelina y va a inducir la senescencia, en definitiva, del ovario. En cambio, si tenemos una fecundación, polinización, empiezan a generarse en mayor cantidad estos promotores y estos van a ir a bloquear justamente los inhibidores del proceso y vamos a ir hacia la cuaja. Y a su vez existe interacción entre estas hormonas vegetales, ¿de acuerdo? Y estas a su vez también tienen la capacidad de bloquear los otros. Dependiendo de las cantidades que uno pueda aplicar de estos reguladores de desarrollo, uno podría eventualmente aumentar cuaja o aumentar tamaño fruto, dependiendo en qué concentración y en qué momento uno lo aplica. Profe, Dime. ahí en esa foto, con respecto, hoy se está hablando en cerezo, de la palma, que no es igual que el aborto, porque el aborto vendría a ser fruta que no fecundó, en el cerezo principalmente. Y la palma vendría a ser fruta que sí fue fecundada, pero que por competencia respondería un poco más a la primera figura, hacia el físico y etileno. Efectivamente existe, aquí está más resumido, pero efectivamente tú tienes dos posibilidades. Una en la que no haya polinización y por lo tanto muere el embrión, y en otro hay polinización, estaríamos eventualmente en esta, en una cuaja, pero posteriormente la competencia entre ellos va a hacer que se caiga. Y el caso más extremo es el caso del palto, donde tiene una caída de fruto 3 meses después de la cuaja, o sea, ya con embrión totalmente crecido, y se cae por competencia, por efectos también de temperatura, que eso ocurre entre finales de febrero y marzo. Temperaturas más altas, estrés hídrico, generan mayor caída. Mayor cantidad de fruta genera mayor caída. Pero ahí ya los embriones son viables, totalmente viables. Es una competencia entre ellos que genera la caída. Entonces puede ocurrir después de la cuaja con embrión totalmente viable caída, sí, efectivamente hay. Y eso es una competencia que normalmente es mucho más fuerte si la floración ha sido más fuerte también. O sea, a mayor floración y cuaja, mayor caída por cuaja. Y eso se agrava, temperatura más alta, humedad relativa más baja, estrés hídrico. En estos minutos es cuando jamás debe faltarle agua al árbol. Si le falta después a tu cerezo, se van a producir cerezas chicas, pero ya no se caen. Ya no, la zona de abscisión ya no está sensible, no se va a caer, crece menos. Pero en este caso, la zona de abscisión todavía tiene sensibilidad. Y en esa pelea es donde se cae. Entonces, el giberélico debería ser aplicado un poco antes para evitar la caída. La caída, es que el giberélico no tiene mucha fuerza en bloquear la caída. El que tiene mayor fuerza es lejos la auxina y luego la citoquinina. Pero las auxinas son las que más tienen la capacidad de bloquear el proceso de abscisión y específicamente de bloquear el etileno. Las giberelinas no son tan fuertes para eso. Algo hacen, pero no son tan fuertes. Gracias. Bien, entonces, crecimiento del ovario, ya sabemos que citoquinina y auxina ya están presentes en eso. Viene la polinización, la fecundación,
Siguen la citoquinina, la auxina y aparecen las querelinas. Y a su vez hay interacción entre todas ellas. Esto es específico para el caso del fruto, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan lo que vimos en germinación de semilla o en crecimiento de raíces, estas tres no van de la mano. Pero en el fruto sí van de la mano, las tres. ¿De acuerdo? ¿Qué van a promover? División celular. Algunas específicamente promueven división celular, como citoquinina y auxina. Elongación celular, como las girelinas y las auxinas también lo promueven. Y crecimiento del pedicelo. Ya vamos a ver en un minuto, el crecimiento del pedicelo es muy importante y es en los primeros días desde la fecundación. Y es importante porque el pedicelo permite entrada de agua, nutrientes y azúcar, y finalmente vamos a ir al desarrollo del fruto, su crecimiento, ¿no? Y estos van a promover justamente su crecimiento. Pero junto con estos procesos requieren de azúcar. Por lo tanto, vamos a ver que generan una atracción de azúcar. No solamente la citoquinina promueve la división celular, pero si esas células no tienen suficiente fuente de energía o carbohidratos para generar pared celular, van a quedarse células pequeñas y fruto pequeño. Bien, hay un trabajo ya el 2018 que señala, justamente en el caso de carosos, ¿de acuerdo?, que el número de óvulos viables dependen de citoquinina. Después este grupo italiano lo demostró también en kiwi, que en definitiva aquí el número de óvulos que son viables van a generar que este fruto tenga mayor probabilidad de llegar a término, a cuaja, digamos, finalmente, perdón, a maduración, ¿no? Entonces, un fruto en crecimiento genera estos promotores, ¿de acuerdo?, que van a generar un desarrollo y a su vez una alta demanda, un alto flujo de azúcar hacia él. Y las zonas de abscisión, que son células especializadas, que ya lo vamos a ver también, presentan una baja sensibilidad al etileno y al abscísico, por lo tanto este fruto no cae. La señal que se mueve, sale del fruto, se mueve dentro de los brotes, son las auxinas, que lo veremos ya más en detalle a partir de la próxima clase. ¿De acuerdo? Las auxinas son producidas por los embriones y salen del fruto, pero también se mueven auxinas desde otros frutos, desde el brote, etc. Si tenemos una condición de estrés, por cualquier motivo, como estábamos hablando, o mala formación del embrión, exceso de temperatura, etcétera, muere o empieza a senecer el embrión, no tiene la capacidad de producir estos promotores y las zonas de abscisión empiezan a presentar una alta sensibilidad al etileno y al agua. Y el flujo de azúcar, obviamente que es menor, puesto que estos que tienen que generar las enzimas para traerlo, no lo logran. Y se caen. Estas son, aquí les puse una naranja, esas son las zonas de abscisión. Se nota muy bien dónde se va a desprender el fruto. Puede ser aquí en el cáliz, ¿no?, donde está la unión con los sépalos, o más arriba donde ustedes ven una raya. Estos puntos de abscisión existen en toda la especie. En cerezo, en café, en palta, donde ustedes quieran. Pueden, como en el café, están muy unidos porque el pedicelo es sumamente corto, pero están las dos zonas de abscisión. Bien, ¿qué es lo que van a generar? Estos básicamente van a generar estas señales, la activación de una serie de invertasas. Aquí ya les puse algunas con nombre, sacarosa sintasa, sacarosa invertasa, etc. Que lo que van a hacer es que la sacarosa la cortan a monosacáridos que son utilizados como fuente de energía. Las citoquininas también generan este mismo proceso. La señal de dominancia, nunca olvidar que van a ser las auxinas. Ellas sí se mueven y salen y se mueven a largas distancias. De hecho, el transporte y la salida de auxina es lo que va a garantizar que las zonas de abscisión no se activen, ¿de acuerdo? Si hay menos auxinas que se mueven, vamos a ver que las zonas de abscisión van a estar más activas y hay mayor probabilidad de que el fruto caiga. Ya llegando al proceso de maduración, la relación es totalmente inversa. Si ustedes se fijan, ya no tenemos ni auxina, ni gerelina, ni citoquinina. Han aparecido etileno, abscísico, en mayor preponderancia, jasmonato y brasinosteroide en algunos casos. Sabemos que, por ejemplo, el etileno induce abscísico a nivel del fruto, el abscísico también induce etileno, el ácido jasmónico genera etileno, ¿de acuerdo? Y finalmente todos estos, ¿qué van a hacer? Nuevamente van a actuar sobre enzimas que van a desdoblar el azúcar. Y esta vez el azúcar ya no es utilizada para crecimiento, el fruto ya está grande, pero van a ser utilizadas estas azúcares para maduración.
Síntesis de pigmentos, como les decía, aroma, acumulación de azúcar en las vacuolas. Por eso empezamos a sentirle sabor y cada vez más dulzor, porque parte de este azúcar no la gasta, la almacena a nivel de vacuola, pero sigue trayendo azúcares y sigue activando. Lo que pasa es que estas enzimas van a ser activadas ahora por otras hormonas vegetales durante el proceso de maduración. Bueno, y antecedentes que tanto jamonato como brasinosteroides también podrían hacer su efecto vía etileno. No ellos directamente, sino que vía etileno. Esto está hecho para uva, son distintas invertasas las que ustedes tienen aquí, ¿de acuerdo? Transportadores de azúcar y invertasas que están acá abajo, ¿de acuerdo? Y el fruto, fíjense, desde que inmaduro, quiebre color o ya prácticamente maduro, en todo minuto está atrayendo azúcar. Los azúcares están permanentemente entrando al fruto, ¿de acuerdo? Es muy dinámico. Esto está hecho para el caso de tomate, básicamente es la síntesis de etileno. Aquí los frutos climatéricos, que ya lo van a ver bien con el profesor Bruno de Filippi. Tenemos fruto, quiebre color y se dispara la síntesis de etileno. Y luego baja. Y esto va a activar el proceso de maduración. Y aquí lo que tenemos son distintos genes vinculados con la síntesis de etileno, ACC oxidasa, ACC sintasa, ¿de acuerdo? Y hay distintas que se van activando en distintos minutos, pero siempre van manteniendo un nivel, y aquí fuerte de etileno, que es el proceso de maduración. Para frutilla o la fresa, lo mismo. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, los promotores, brasinosteroides, auxina, girelina muy temprano, y hacia el final, como es un fruto no climatérico, abscísico es más importante y se va generando mayormente abscísico hacia el final. Y aquí tenemos crecimiento de fruto, en definitiva, y peso o diámetro. En uva está bien estudiado, el cuajado se debe a girelina, citoquinina y en menor caso brasinosteroides. ¿Por qué puse en rojos etileno y abscísico y jamonato? Porque son los negativos. Ellos tienden a eliminar fruto. Y los promotores son los que están en verde. Estos son niveles muy altos prácticamente durante el proceso de cuajo, ¿de acuerdo? Luego caen en el tiempo, esto estamos hablando de tiempo, y en un minuto dado, en pinta, vuelven a aparecer dos hormonas vegetales que inducen la síntesis de los pigmentos. Pero ya son de color verde, puesto que es lo que nos interesa, etileno y abscísico. Bajan de nuevo y vuelven a aumentar hacia la maduración, pero en este caso ya es abscísico, brasinosteroides y jamonatos que inducen el proceso. Por eso les decía, brasinosteroides y jamonatos sí están reportados en uva y en manzana sus efectos durante el proceso de maduración. A partir de aquí ya no existen ni la girelina, ni la citoquinina, ni la auxina. Si ustedes las aplican exógenamente, y por eso están en rojo, van a retrasar este proceso de maduración. Síntesis de pigmento, acumulación de azúcar, lo retrasan, ¿de acuerdo? Así que la planta en general no tiene esta hormona. Bueno, ustedes van a decir dónde está el ácido endolacético porque no lo ven aquí. Bueno, el ácido endolacético sigue esa curva, esa dinámica. Alto, pero se mantiene, baja un poco, pero se mantiene por señal de dominancia. Y ya en quiebre de color, el ácido endolacético va a ser destruido. ¿Y cómo va a ser destruido? Va a ser destruido principalmente por etileno y abscísico, que empiezan a sintetizarse y esto lo destruye. Ahora, si ustedes externamente la aplican auxina, bueno, van a retrasar el proceso de maduración. Y actualmente hay un trabajo que reporta que los jamonatos también no solamente actuarían aquí al final, sino que también en el quiebre de color a nivel de color. Bien, ¿podemos producir frutos partenocárpicos? Sí. Fíjense aquí, ustedes tienen peras. Esta es una pera no polinizada, ¿de acuerdo? Estos son hasta 14 días después de antesis, aquí ya muere. Este es polinizado, ahí ustedes ven cómo va creciendo el ovario y va finalmente llegando a la cosecha, que son 153 días después de antesis, el fruto con sus semillas. Y acá abajo lo que ustedes tienen es uno no polinizado, pero al cual le aplicaron dos girelinas, la 4 y la 7. No fue polinizado, pero fíjense cómo se desarrolla el ovario y terminan con el fruto, pero sin semilla. Ustedes lo que hicieron fue reemplazar la síntesis de las hormonas vegetales por el embrión por la aplicación externa, ¿no? En 75 partes por millón la aplicaron justamente en el intestino. Bien, otra cosa importante, aquí me va a tomar un poco el tiempo,
para que se entienda, pero lo vamos a ir viendo, es lo que se conoce como homeostasis. Aquí lo voy a ver específicamente con el ácido indolacético. Tenemos biosíntesis, llegamos a la forma activa, y esta forma activa puede sufrir conjugaciones, en el caso del ácido indolacético, con glucosa. Y tenemos enzimas que permiten la conjugación, la glucosiltransferasa, y la desconjugación, la glucosa hidroxilasa. ¿Está bueno? Estas son almacenadas. ¿Pueden ser transportadas? También puede haber transporte a cortas distancias de estas formas conjugadas. No tienen actividad, ¿de acuerdo? Acuérdense que los conjugados no tienen actividad. Luego tenemos justamente este famoso gen GH3, que es el que veo. ¿Qué va a hacer? El ácido indolacético lo conjuga con dos tipos de aminoácidos, alanina y leucina. Y estos no son activos. Y puede conjugarlos con otros dos aminoácidos distintos, aspartato y glutamato. Pero estos van a degradación. Estas son conjugaciones irreversibles. Estas son reversibles. ¿No? Estas que son reversibles, tal como el azúcar, pueden ir a almacenaje y a su vez pueden ser desconjugadas y volver al ácido indolacético. Finalmente, siempre lo más importante es el proceso de oxidación. Es así como la planta regula, más que las conjugaciones. Y aquí tenemos la ácido indolacético oxidasa que destruye el ácido indolacético. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que significa la homeostasis? Cuando ustedes aplican externamente, ya sea el propio ácido indolacético, una usina de síntesis como el 2,4-D, el naftalina acético, son de síntesis, ustedes inmediatamente bloquean la síntesis endógena. La planta no empieza a producir más, produce menos. ¿De acuerdo? A su vez, ¿qué ocurre? Aumenta la degradación. Esta aplicación, como les contaba inicialmente, va a activar estos genes que va a activar esta ruta hacia degradación de ácido indolacético. Y también conjugación. Vale decir que en definitiva vamos a bajar los niveles endógenos con la aplicación de esto, básicamente porque se bloquea la síntesis y se aumentan tanto conjugados reversibles como degradación. Y eso hace que la planta regule inmediatamente a la baja la producción de ácido indolacético. La propio ácido indolacético de la planta también puede regular estos mismos pasos como se los he señalado. Vale decir, ella va a regular, el ácido indolacético va a regular su síntesis y su catabolismo. ¿Qué pasa cuando una planta falla en su regulación de justamente la homeostasis de una fitohormona? Y vamos ahora a ver un ejemplo con el caso de abscísico. Aquí tenemos una planta de trigo, control, y una planta que está siendo sometida levemente a un estrés hídrico. Si afinan después un poco la vista, van a ver que este color es un verde más pálido. ¿Qué ocurre a nivel de los granos? Empieza a haber una acumulación de almidón en la semilla. Rápidamente se produce abscísico y este va a generar acumulación de almidón por el estrés que está ocurriendo. A nivel de los estomas empieza a haber una apertura más parcial y hay un mayor uso en la eficiencia del agua para optimizar la fotosíntesis, pues la planta está sensando que ya hay menos agua en el suelo. Y a nivel de la hoja, los carotenoides van a ir hacia la síntesis de abscísico, ¿de acuerdo? Pero este abscísico también va a ser destruido. Estos que ustedes ven aquí son procesos de destrucción. PA ácido faseico, DPA dihidrofaseico y este ABA conjugado. ¿De acuerdo? Se produce ABA, pero gran parte también se está destruyendo y parte de los carotenos van hacia otras rutas como pigmentos fotosintéticos o estrigolactones. Bien, la planta, ¿qué quiere decir en este caso? Está regulando su producción de abscísico. Aumenta, pero la mantiene controlada para controlar los distintos procesos. ¿Qué ocurre si yo llego a un estrés extremo? Pierdo la homeostasis. La planta no es capaz de regular sus niveles de abscísico. Por lo tanto, entra en senescencia. Si hay flores, abortan inmediatamente. Y el abscísico se genera en niveles tan altos que ya incluso, fíjense, que bloquea la síntesis de almidón. Bloquea la germinación. Lleva la semilla a la dormancia en el estado que esté. Da lo mismo si el embrión está formado o no. Busca la dormancia. Y a nivel de hoja, los niveles de carotenoides van ya a ABA, se producen niveles tan altos de ABA que ya las rutas de conjugación o de hidroxilación, catabolismo, ya no funcionan. Por
Por lo tanto, se detiene crecimiento del brote, se bloquea fotosíntesis, estomas totalmente cerrado, ¿de acuerdo? Se pierde el área foliar, se induce la senescencia y esta haba también baja a nivel de la raíz y va a generar una detención del crecimiento a nivel de raíz y en definitiva una senescencia anticipada. Esto cuando ya la planta no regula su producción. Aquí estamos bajo una condición de estrés, aumenta haba, pero lo mantiene regulado, tiene una forma fina de todavía mantener su proceso. Lo iremos viendo en cada una de las hormonas vegetales cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero para que se entienda qué es la homeostasis. La homeostasis es controlar la producción, mantener un control. Aquí pérdida totalmente de la homeostasis. Por lo tanto ya se genera cantidades tan altas de haba que simplemente van a la senescencia de la planta. Bien, consideraciones finales sobre las fitohormonas. Toda célula tiene la capacidad de producir todas las hormonas vegetales y su regulación es descentralizada. Las hormonas vegetales trabajan a muy bajas concentraciones y no siempre hay transporte. Pueden actuar en la misma célula donde son producidas. Ningún proceso fisiológico se puede explicar por una sola hormona vegetal, pero por la interacción de varias de ellas. Una misma hormona vegetal puede promover distintos procesos según el órgano en el cual actúa. No generan siempre los mismos procesos. Y en los últimos 15 a 20 años es donde se han logrado los grandes avances en el conocimiento de las hormonas vegetales. Es una de las ramas de la fisiología vegetal mucho más atrasada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Diferencia entre una hormona vegetal y un regulador del desarrollo, o antiguamente llamados reguladores del crecimiento. Aquí le puse la lista donde tenemos hoy en día fitorreguladores. ¿De acuerdo? No están todos, el chicolactona no está aquí porque hoy en día todavía no existen reguladores creados por el ser humano a base de chicolactona. Auxina, formas endógenas activas, el ácido endolacético es la más importante, y todas estas otras que ustedes ven aquí son de síntesis. Pero hoy se sabe que el IVA, que es un regulador de desarrollo, también existe a nivel endógeno dentro de la planta. Las gibrelinas básicamente son 4, hay 2 en gramínea, pero aquí puse 4, 1, 3, 4 y 7, y estas que son producidas comercialmente son exactamente las mismas también que tiene la planta. Citoquinina, transceatina, cisceatina, dihidroceatina y la isopentenina. Y acá tenemos varias que son producidas por el ser humano. La bencilaenina se ha descubierto también ahora en álamo, en extractos de alga, en Arabidopsis, por lo tanto bencilaenina sería también una forma endógena de la planta y activa. Estas otras no. El ácido abscísico que hay actualmente es el mismo ácido abscísico que tiene la planta. De hecho, se obtiene por un proceso de fermentación. En el caso del etileno, tenemos el etileno gas, que se produce y se vende para aplicación en cámara, o hoy en día se está desarrollando el ACC, que es el ácido precursor del etileno, también como regulador. En el caso de los jamonatos, la forma activa es jamonoid y su leucina, un conjugado, y existen ya 2 productos que están a nivel de mercado, el ácido jamónico y el metiljamonato, que son los mismos que tiene la planta. En el caso de los salicilatos, el ácido salicílico es el más importante, hay otros más, pero es el más importante, y también a nivel de mercado ya está disponible el ácido salicílico y también está disponible el ácido acetil salicílico, pero este es de síntesis. ¿Este lo conocen? La pirulina, efectivamente, pero es de síntesis, ¿de acuerdo? Y en el caso de los brasinosteroides, la más importante es la brasinolia, catasterona, 24 pibrasinolia, 28 homobrasinolia, y estas también ya existen en forma natural. Hay otros brasinosteroides de síntesis, que no los puse acá por espacio, pero que no son naturales, ¿de acuerdo? Pero que existen de síntesis. Por lo tanto, regulador de desarrollo o fitorregulador es aplicado a las plantas por el hombre, son de síntesis, para decir moléculas que no produce la planta, o compuestos que son extraídos de la planta pero aplicados por el hombre. Por ejemplo, abscísico, bencilaenina, ¿de acuerdo? Son naturales, pero en el minuto que el ser humano los aplica, pasan a llamarse reguladores de desarrollo, aunque sean naturales. ¿Ven alguna diferencia en estas plantas? Son todas de la misma edad. No son iguales, ¿verdad? La primera se le aplicó bencilaenina vía riego. La segunda se le aplicó naftalenacético vía riego. La tercera se le aplicó psicocel, lo que tú me preguntas, un inhibidor de síntesis de gibrelina. La cuarta se le aplicó gibreliko. Y recién la quinta es la planta control. Y ustedes ven, por ejemplo, en el caso del gibreliko aplicado acá,
Fíjense cómo creció el alargue de los entrenudos. En el caso de la citoquinina, bloqueó crecimiento de raíz y la parte ahí. En el caso del inhibidor de gibberelina, generó muchas raíces, pero inhibió totalmente el crecimiento ahí. ¿Es algún efecto general o va a depender de la especie? ¿Es un comportamiento? No, eso es general. Ah, bien. De la especie lo que puede depender es la concentración que tú tengas que aplicar. Bien. O sea, en alguna especie a lo mejor con pequeñas cantidades